¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, ¿eh? Estamos hasta las 10:30. ¿Cómo va, Caruso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un día intenso, ¿no? Uf, sí, bastante. Fue un día en el que mandamos muchos stickers en nuestro grupo de WhatsApp. No se podrían reproducir, pero fue la manera de explicar lo que estábamos pasando cada uno en su vida y en general. Arrancamos con una información de último momento, porque tiene que ver con la salud del presidente de la Nación. Hay un comunicado emitido justamente por Presidencia que anuncia la internación del presidente Alberto Fernández en el sanatorio Otamendi. Está internado, dice, por un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, afirma el doctor Federico Saavedra. Esto ocurrió hoy, hace un rato solamente, así que es información que está en desarrollo, pero no lleva ningún tipo de alarma, sino eso, información y conocimiento. Bueno, en una jornada, como decíamos, de mucha intensidad, ¿no? Por supuesto, toda la situación de calor, que no es solamente el hace calor. No. Hay un tema muy, pero muy bravo respecto de llevar adelante lo cotidiano, en las escuelas, en los lugares en general donde habitualmente concurrimos, pero con otro tipo de cuidados. Está la situación, por supuesto, del acampe en la 9 de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero, claro, el dato de la jornada tiene que ver con el índice de precios al consumidor, que refleja qué pasó con los precios durante el mes de febrero. Y es un dato muy, pero muy fuerte, es un dato que pega, es un dato que golpea. Ante todo, golpea en el bolsillo de laburantes. Después, por supuesto, tiene un impacto político muy, pero muy fuerte en las políticas del gobierno. 6,6 es la variación mensual, la variación interanual, y acá hay un número muy simbólico, digamos, ¿no? Se llega y se supera al 100% interanual, 102,5, y lo acumulado entre lo que ha sido enero y febrero, es decir, lo que va del año, 13,1. A ver, Flor, te sumamos para que nos cuentes un poco qué entendés vos de este número, si te sorprendió además, ¿no? Sí, el número sorprendió, te diría, hasta en el Ministerio de Economía, que se esperaban que sea por debajo del 6%, que de por sí va a ser un número alto y más elevado de cómo venía o que esperaba Massa cuando asumió allá por agosto del año pasado. Lo cierto es que fue 6,6%, como bien decían. ¿Y quién dijo este dato es muy malo, así textualmente? ¿Quién? Gabriel Rubinstein, que es el secretario de Política Económica, muy cercano a Sergio Massa allí en el ministerio. Y el dato, les diría, que más preocupa al Ministerio de Economía es lo que pasó con la inflación núcleo. ¿Qué es eso? Es cuando vos sacás qué pasó con los regulados, por ejemplo, tarifas. Bueno, te pueden decir, claro, o también, porque con los regulados te pueden decir, bueno, estaban atrasados, saquemos los regulados de la ecuación. Después sacás lo que pasa con los estacionales, por ejemplo, frutas y verduras. Sacás estacionales, sacás regulados, la inflación núcleo fue 7,7%. Ese es el dato que más preocupa hoy. Bueno, el número dentro del desglose que aparece muy fuerte y el más alto tiene que ver con el 9,8% de alimentos y bebidas no alcohólicas. Estuve pispeando algunos de los números de alimentos y hay muchos que tienen por encima de este 102,5 en el interanual. Claro. O sea, alguien se zarpó y se zarpó mal. Sí. Pero bueno, eventualmente lo que se pone en tela de juicio tiene que ver con las políticas de gobierno para contenerlo y eventualmente cómo impacta nuevamente la discusión interna dentro del Frente de Todos para poder llevar adelante una política armoniosa, con cuerpo, consensuada, para darle pelea a este número, ¿no? Sí, y sin ninguna duda esto demuestra que realmente es un problema muy grave en la Argentina, la inflación, lo sabemos hace muchísimo tiempo, pero que las herramientas también para tratarlo están en duda en este momento. ¿Cuáles son? ¿Realmente alguien puede decir hoy por hoy, che, yo si gano las elecciones porque estamos en ese modo campaña, voy a bajar la inflación? No deberían, pero, y esto lo digo en serio, porque recordemos a Mauricio Macri en su momento en la mesa de Mirta Legrand, la inflación, no poder bajar la inflación es demostrar tu incapacidad para gobernar, o algo así era la frase. Bueno, no resultó tan sencillo. De hecho, más de un 50% lo tuvimos en 2018, digo. De ese momento hasta ahora fue todo en escala. Hacerse el tonto o lavarse las manos en este contexto, la verdad que es bastante miserable. Pero tuitearon algunos líderes de la oposición, Caruso, si te parece, repasamos lo que dijo Bullrich, pero se arrepintió. ¿Se arrepintió? Sí, porque esto lo tuiteó, mirá, a las 3:06 de la tarde y después lo borró. Y dice, existen distintos tipos de inflación, por costos, por expectativas, por demanda, por emisión, por puja distributiva, por cuestiones estructurales, lo que podemos coincidir con Patricia, claro, es multicausal, es lo que se viene ¿no? discutiendo en buena parte. Déjame decirte que
En boca de Bullrich o en tweet Bullrich, puja distributiva me parece como un montón. Ya me llamaba bastante Pero para mí la es un atención. dedo para arriba. Digo, bueno, está bien. Se avanza en algo. Y es rara la hora porque se publica a las 16. Bueno, pero dice 3:06 p.m. Está bien, Lo único cierto es que la de febrero fue del 6,6 y la interanual del 102,5%. Acá no hay bolsillo que aguante, vamos a iniciar otro camino. Pero esto lo borró. Si uno se mete ahora en el tweet de Patricia Bullrich, lo borró y mostrame qué puso. Bueno, y en definitiva apareció esto. Modo meme le traía menos problemas hacia adentro porque estaba reconociendo la multicausalidad. Y veamos qué es lo que publicó en lugar de este tuit. Este colectivo solo nos lleva al desastre, lo miran pasar como si no tuvieran nada que ver y aparece, por si hiciera falta mencionarlo, el presidente Alberto Fernández, subiéndose al 102, que es el número interanual, el ministro de Economía y Matías Tombolini. Me molesta mucho la desproporción de la manejando. cabeza de Massa. O sea, el trabajo está muy mal hecho además. No, y aparte, y el chivo al local de comidas rápidas, Sí, ¿no? también, ¿Por qué de un paso, chivo puede gratuito? Con lo que se cobra Ahora, eso, además. No quiero spoilear el cierre de este comentario, pero lo miran pasar como si no tuvieran nada que ver, ya es como un tono de caradurez bastante fuerte. Vamos al próximo, porque no Dale. fue solamente Patricia Bullrich. No, tuiteó Martín Tetaz. Otro meme, eligió, paremos este desastre, tenemos 102% de inflación. Espera, que todos coincidimos que no está bueno, ¿eh? Nadie está acá defendiendo una inflación del 102%. Es el problema. Es el problema, no solamente del bolsillo concreto del laburante cuando cobra el salario y tiene que ir al supermercado, sino lo que generaste emocionalmente, lo hablábamos en producción de hoy. No sabés cuándo te están cobrando caro, cuándo están cobrándote barato, si vale la pena, si no vale la pena, compro, no compro. Digo, hay una distorsión absoluta, Perdón, nadie está defendiendo eso. Y que se toma el laburo, además de comparar precios, ponerle la lechuga en distintas verdulerías, te encontrás con sin razón, porque en una verdulería te sale, no sé, el doble o el triple lo que te sale en la de la vuelta. A ver, dice 102% de inflación en los últimos 12 meses y febrero corriendo a una inflación anualizada del 115. Bajemos la inflación de acá, con la altura de Sergio Massa, Sí. que es bastante alto, a acá, con la altura de Martín Tetaz, que es bastante bajo. Puede resultar gracioso, pero vos lo decías muy bien. ¿Cómo? Claro, adelantamos un poquito más la conclusión. No solamente es el cómo, sino otra vez la idea que mencionaba Lucila, que fue eje de la campaña de Mauricio Macri antes de ser presidente. De acá a acá, solamente por elegir otro rumbo de gobierno. No está explicado el cómo, que no deja de ser un tema importante. Bueno, no fue tampoco Martín Tetaz ni Patricia Bullrich los únicos que tuitearon. Horacio Rodríguez Larreta, en un año tu plata pasó a valer la mitad. Eso hicieron. Eso vamos a cambiar. Vamos a devolverle el valor a nuestra moneda, a tu trabajo, a tu plata. Nuestra plata vale menos. Bueno, y nuevamente la idea de que con solamente votar otro gobierno esto cambia, como si no tuviéramos pasado reciente en la Argentina. Y también la ausencia del cómo, ¿no? Que aparece importante. Y tenemos un último tuit que es de Federico Sturzenegger, fue presidente del Banco Central, hace unos días dijo que había que expropiar C5N porque, bueno, no le gustaba lo que decía un medio de comunicación privado, y pone, con la inflación del 102% les dejo con orgullo este recuerdo de fines del 2017, cuando la expectativa de inflación núcleo para 2018 era 14%, y algunos decían que la desinflación había fracasado, está con Lucas Lach, además, en la foto, pero él dice, expectativa núcleo para 2018. ¿Cuánto fue la inflación de 2018? El IPC del 2018 fue 47 y pico, ¿no? 48%, sí. 48%. Y entonces, Flor, ¿esto se cumplió o no se cumplió? Fue una expectativa que no llegó a ningún lado. Sí, lo cierto es que uno de los motivos por los cuales tenemos tanta inflación, está todos los nuestros, está lo que viene del viento de frente, que son también la inflación importada internacional, también otro de los motivos es que Argentina tiene inflación hace muchos años y que viene de un piso, agarró la pandemia que perjudicó en inflación a todos los países del mundo, a cualquiera, desde Estados Unidos, Europa, a cualquier país, agarró a la Argentina con un piso muy elevado. ¿De cuánto? Del 55%. Ahora, si uno dice ese 55% que había en 2019, que fue lo que dejó el gobierno anterior, cuando asumieron en el 2015 era del no te gusta el INDEC, vamos con Jorge Todesca, que fue el luego titular del INDEC, del 25-30%. Es decir, casi que duplicaron la inflación, por eso es como dicen ustedes, es como un nivel medio raro, ¿no?, de criticar esto cuando en su gestión se duplicó la inflación. Yo insisto con algo, porque puede sonar un poco a el famoso, bueno, pero lo que pasó, etcétera, etcétera. Acá el inconveniente es que la receta para darle pelea a esto no es una cosa tan sencilla, es una cosa muy compleja.
lo de Patricia Bullrich borrando ese tuit que muestra una enorme cantidad de variables, la famosa multicausalidad, que tienen que ser atacadas al mismo tiempo. Es cierto, el gobierno no encuentra la vuelta, el gobierno encuentra este número de más del 100% interanual, que es muy grave, y además no muestra una cohesión política para decir, bueno, todo el gobierno piensa que esta es la manera y ahí se va, ¿no? Aparece la idea del acuerdo con el Fondo Monetario como inflacionario, etcétera. Pero sí. Esa inercia inflacionaria que venía del 50% duplicada, y otra cosa más, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o haber vuelto al fondo te limita las posibilidades de respuesta política. Y eso es algo que tampoco puede dejar de mencionarse a la hora de hacer un análisis y comparando las gestiones, digamos, ¿no? Sturzenegger celebraba al final de 2017, bueno, ahí el fondo no estaba todavía, ¿eh? Pasaron un par de cosas, se ve, en ese tiempo, claro, como para que venga el Fondo Monetario Internacional a darnos semejante préstamo. En un rato viene Eduardo Valdés, el diputado Eduardo Valdés, para hablar de lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, para hablar también sobre estos 10 años de Francisco como Papa y esta carta que enviaron dirigentes de oficialismo y oposición, saludando, celebrando e invitándolo a la Argentina. Y viene también Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, exministro, quien estuvo haciendo de local el día sábado, claro, en ese anfitrión plenario. Claro, así que bueno, para él también hablar un poco de política y de lo que viene. Bueno, nos vamos al encuentro de nuestra compañera Flor Alcaraz. Ella está en un centro de integración llamado Frida, de Proyecto 7, en función de las necesidades de la gente y las personas en situación de calle frente a este calor, ¿no? Porque es cierto, la situación de calle es dramática siempre, en los momentos que hace mucho frío y cuando hace mucho calor. Bueno, queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Flor se fue a hacer una recorrida. Hola Flor, querida, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás, Luli? Estamos acá en Parque Patricios, en la zona sur de la ciudad. Nos hicimos esa pregunta porque en general las coberturas periodísticas en relación a las personas que viven sin techo suceden en el invierno, y con esta ola de calor que es tema de conversación todos los días, nos preguntamos qué pasa con las personas que no tienen techo en estas jornadas tan terribles, y también nos preguntamos qué estaba haciendo el gobierno de la ciudad en relación a esto. Y encontramos que había una licitación para una empresa para que hiciera una limpieza de la ciudad en la que enumeraba la basura, los recuperadores urbanos y también a las personas en situación de calle. Así que de eso vamos a estar hablando en un rato desde acá, desde Frida, como decías, que es un parador que recibe aproximadamente a 40 mujeres, niñas, todos los días, y también vamos a tener un informe. Bien, Flor, volvemos en un rato a Parque de los Patricios. Me pongo de pie, ya estoy, pero me pongo más arriba todavía. Gracias, Flor. Gracias. A ver, nos metemos en el tema del día. Dale. Con Flor Barragán. Flor, y es todo tuyo para explicarnos qué hay detrás de este 6.6. Sí, trajimos los datos también por sector. A ver, si bien el promedio, el índice de precios fue del 6,6%, hubo sectores que estuvieron por encima y los podemos ver en la placa que te muestra ¿Qué fue lo que encabezó? Bueno, esos son los números que ya mostraban ustedes, el 6,6% interanual, ya está superando en el interanual el 100%, fue 102,5%, ese es el dato más alto desde 1991, y acumulada quiere decir en el primer bimestre, es decir, solo enero y febrero la inflación ya lleva 13,1%. Les decía, ¿qué fue lo que más subió si uno ve por sectores? Y ahí encabeza alimentos y bebidas, y este es sin duda el dato que más preocupa al gobierno, 9,8% de nuevo en un solo mes. Comunicación también estuvo en el podio, 7,8%, y hoteles y restaurantes, 7,5%. 7,8% es lo que se quiso regular como las prepagas y no se pudo, ¿no? Hablo de internet, celular, telefonía fija y demás. Así es, sí. Lo que se quiso declarar como, ¿cómo era? Servicio esencial, público esencial. Ahí está, esencial. Servicio esencial. Y nunca se avanzó, de hecho eso sigue judicializado y no hay ningún tipo de respuesta. Y después, otra cosa que les quería traer relacionando todo el tema de inflación con el FMI, ayer preguntaba en Economía qué iba a pasar con el acuerdo. Vieron que cada 3 meses Argentina se tiene que sentar con el FMI a ver cómo está la economía y que el FMI tiene que dar el ok. Estamos en esas, ¿no? De acá por varios años. Ir al Fondo más. Monetario es eso, digamos, ¿no? Así es. Que intente un cogobierno el Fondo Monetario. Es sesión de soberanía, que es la manera en la que nadie lo explica. Claro. Bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar? El año pasado, ¿qué pasaba? Cuando se empezó a acelerar la inflación, el FMI rápidamente modificó lo que iba a pasar en la proyección de todo el año.
Ahora, yo ayer preguntaba, ¿el FMI va a modificar el 60% que dice economía y que también dice el FMI que va a ser la inflación para todo el año? Y me decían, sí, va a dejar la proyección en 60%, que es el dato que trajimos para mostrar. ¿Qué es lo que está detrás de mantener este 60% que es muy poco probable que se cumpla, porque para eso la inflación debería ser todos los meses del 4 y ya van 2 meses arriba del 6? Porque ahora tenés temporada alta de paritarias en marzo y abril, desde la UOM, los empleados de comercio. ¿Y qué te dicen los empresarios que están en precios justos? Si las paritarias no cierran con la pauta que te dice el gobierno, la del 60% para todo el año, si ya los gremios empiezan a decir, no, la inflación no va a ser del 60%, mirá, lo dice el FMI, cerremos con otro número, vamos a tocar la puerta y vamos a pedir renegociar precios justos, precios cuidados. Por eso es uno de los motivos por los cuales es llamativo. Y por último, quería traerles una frase que dijo Emanuel Álvarez Agis, que también relacionó cómo esto de que decía Cristina Kirchner, de que el acuerdo con el FMI tiene su componente inflacionario. Y ahí decía Álvarez Agis, el economista, el comunicado del FMI sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal y en la misma operación acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas. Un fósforo para enfrentar una sequía que podría salir mal. ¿Por qué es importante la palabra de Álvarez Agis, Flor? Porque es un economista que es muy escuchado por distintos sectores, si bien él habla con el gobierno, de hecho fue funcionario, fue viceministro de Economía, pero también sus informes lo compran desde empresas hasta gente de muy alto patrimonio que no vive en este país. Es decir, influye lo que él diga, y porque ahí él lo que está marcando es que este año va a haber mucha menos recaudación, o sea, por la sequía es dramático. Claro. Desde todo punto de vista, desde la entrada de dólares, te baja la recaudación. ¿Qué te dice el FMI? Te baja la recaudación por menor retenciones, digamos. Claro, ¿no? así es. El FMI que te dice, bueno, sí, muy grave lo de la sequía, cambiemos la meta de reservas, que fue la noticia de los últimos días, pero te dice, meta de déficit fiscal, la misma, es decir, compensalo con suba de tarifas. Claro. Y meta de emisión también la misma. Sí, meta de emisión la misma. También. Solo cambió lo de las reservas. Entonces, ¿qué está diciendo Agis con eso? Y si lo compensás por ese lado, también generás mayor inflación. No, y la única manera de resolverlo entonces sería vía ajuste, porque de vuelta, ¿no? Si vos tenés que cumplir una meta de déficit, es decir, gastás más de lo que te entra y te va a entrar menos, o mejorás tus ingresos, no sé, ir a buscar al que más la tiene y pedirle un poco más, o ajustar al resto de la economía, que además en un año electoral, y por eso habla de un fósforo, ¿no? En una situación como esta, bueno, puede ser muy bravo. En el reacuerdo con el FMI, digamos, en la revisión de metas, se habilita al gobierno a, por ejemplo, negociar préstamos con organismos multilaterales, teniendo en cuenta que el mercado privado en dólares lo tenemos absolutamente cerrado. Los bilaterales pueden ser el BID, puede ser el Banco Mundial, puede ser la CAF, la Confederación Andina de Fomento. Ahora, ¿cómo hace para cubrir 15.000, 17.000 millones de dólares que vas a dejar de exportar por la sequía claro. con esos préstamos? Que además son todos con asignación específica. Claro, con algún objetivo. Ahora, habla también Agis de la posibilidad de la renegociación como algo, te diría elemental, ¿no? Algo que te viene a hablar, bueno, lo dijo la vicepresidenta el viernes pasado también. ¿Vos crees que eso puede llegar a ocurrir? Digo, renegociar lo que se renegoció. Sí, ayer de hecho preguntaba en Economía, hice textual esa pregunta. ¿Van a renegociar, como dijo Cristina Kirchner en el discurso? Hoy lo reforzaba entonces Agis. Y en Economía me decían, ya lo estamos renegociando. ¿Por qué? Y bueno, porque lo primordial, lo que había que cambiar y lo que era de imposible cumplimiento, que era la meta de reservas, ya la renegociamos y me dijeron, estamos a las trompadas, literal, textual, hace 3 semanas, porque también lo que fue la moratoria hizo que varias cosas que ya estaba casi todo cerrado y todo se demoró porque eso generó rispideces entre el gobierno y el FMI. A ver, para el Fondo Monetario la moratoria es gasto. Claro. No le importa si hay personas que tienen derecho a jubilarse. Para el Fondo Monetario es gasto. Entonces te dice, bueno, che, esto me lo pusiste, no estaba en carpeta, ¿cómo lo resolvemos? Me da la sensación que se empieza a poner en boca de todos y todas, porque incluso el jefe de gabinete Agustín Rossi también lo menciona de esa manera, que es un acuerdo
que va a haber que renegociar. Para ir renegociando, claro, que va cambiando permanentemente. Que en realidad el mayor mérito que tuvo el acuerdo fue ganar tiempo. Ganar tiempo, juntar fortaleza política, más dólares o generar una posición de fortaleza y después eventualmente ir a esa renegociación. Pero bueno, está viva la política y la guerra y la sequía, etcétera, etcétera. Sí, lo cierto es que ¿no te gusta Agustín Rossi? Bueno, Federico Pinedo, que es el armador de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, también habló de renegociar. El domingo lo sacamos en la radio y dijo, y bueno, si en algún momento se va a tener que renegociar. Claro, pero para un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno que recibió un préstamo para ganar las elecciones y no alcanzó por 45.000 millones de dólares, no es la misma negociación que va a hacer Juntos por el Cambio que la que puede hacer un gobierno que quiere rumbear exactamente para el otro lado, ¿no? Pienso que incluso Juntos por el Cambio le allanaría varias decisiones. Che, el FMI me está diciendo que sí o sí hay que ir por este lado. Y si no, se va todo al demonio. O te puede renegociar en otro sentido. No nos olvidemos que el Fondo Monetario son países que tienen, en esos países hay empresas, esas empresas tienen intereses en nuestros recursos. Con lo cual, de acuerdo a lo que haga un gobierno en ese sentido, discusión de soberanía, como decía Nico, pueden tener otra cara para negociar. Sí, de hecho, si vos ves, esto por ahí lo podemos tratar más extendido en otro programa, pero si vos ves las dos empresas que operan litio en Argentina y ves quiénes son las personas detrás de esas empresas, llegás hasta BlackRock, por ejemplo, que era una de las personas que tenía bonos de deuda argentina. Es decir, el mismo que tiene bonos de Argentina, que tiene deuda de Argentina, es parte dueño de empresas de litio. Si te investiga quién fabricó este vaso, haces el camino largo, llegas a BlackRock. Todos llegan a BlackRock. Todos los caminos conducen a BlackRock. Que financió campaña contra Cristina Fernández de Kirchner en su momento, por la negociación, después por la negociación con el tema buitres y demás, ¿no? Bueno, gracias, Florius. Qué difícil igual, ¿no? Muy complicada la escena, sí. Muy complicada. Ya está Eduardo Valdés sentado aquí en el living de Desiguales, como decíamos, para hablar de muchas cosas, pero entre ellas lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo resumimos de esta manera. La presidencia le va a comunicar al doctor Casal nuevamente de la incomparecencia del fiscal Stornelli y se le solicitará se inicien las acciones disciplinarias correspondientes. El propósito del oficialismo no es contar con las respuestas del fiscal Stornelli a determinadas preguntas, sino hacerlo comparecer para maltratarlo seguramente. Frente a este chat, usted pudo revisar su teléfono, cállese, tranquilícese, empieza a trabajar para Cornejo, déjese de joder. Les pido, por favor, que sean respetuosos con el testigo y con quien pregunta. Si quieren hacer alguna diputado Tagliade. Agarrar otro estén, Negri, otro estén, ¿querés? No es que mi respuesta es negativa porque no lo chequeé, sino porque suelo limpiar mis conversaciones cada 2 meses, 3 meses. O sea que yo entiendo concretamente de su respuesta de que usted en este caso específico no recuerda si le envió ese dictamen. No recuerdo ni este caso. Ahora, los dictámenes... No estamos trayendo ni a D'Alessandro ni a Robles. Estamos trayendo a otra gente que se le vulneró la intimidad. Eso es lo que me está preocupando. Lo otro ya la tenemos perdida. Diputada Stillman, al doctor Olima se lo citó porque en el chat con el doctor, con D'Alessandro, él confirmó a través de la red social, como él lo manifestó, que eran veraces. Sí, participo de grupos de chats de trabajo. ¿Están dispuestos a violar todo? Diputada, a los penatos le pido calma. El testigo viene a los efectos de determinar cómo es la labor en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Respeto, por favor, diputado Negri. Que una de las... Lo único que falta, muchachos, para la próxima reunión es que hagan un casting en la calle. Como este señor a quien le pregunté si sabía que había venido, no sabía. El show alcanza a una oposición que no sabe cómo hacer para tapar la podredumbre de un poder judicial que se está cayendo a pedazos. Muchachos, se está terminando un ciclo en la Argentina. Muy bien, muy caliente la jornada de la sesión de juicio político. Insisto, esto no es infoentretenimiento. Acá se está discutiendo el funcionamiento de la máxima conducción del Poder Judicial de una república de nuestro país. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. Buenas. Bueno, vos estuviste ahí, apenas un par de cruces pudimos compartir. ¿Qué balance de la reunión de hoy? A pesar de esta situación que vimos, que pasó muy ostensible de la oposición de no querer, de bajar el precio a la calidad de la sesión de la comisión,
Hoy para mí hubo un testimonio muy importante ante un interrogatorio de Leopoldo Moró, porque lo que estamos discutiendo es, en el tema del juicio de coparticipación y de Consejo de la Magistratura, si Robles, quien es Rosati, ¿no?, cuando habla con D'Alessandro, que es Rodríguez Larreta, no acomodan un fallo de acuerdo al pedido de, en este caso, el gobierno de la ciudad. Y el otro tema es cómo él les dice, Robles, es decir, Rosati, el presidente de la Corte, que deben obrar como bloque para tratar que no suceda que un senador sea electo como corresponde, que era en el caso juez Doñate, ¿no? No legitimar una sesión. Exactamente. Bueno. Es decir, si uno de los jugadores y el árbitro se ponen de acuerdo en la jugada. Entonces, toda la discusión que ellos no quieren que suceda es si los diálogos que nosotros conocimos a través de información pública que tuvieron Rosati y Robles... Robles y D'Alessandro. Perdón, Robles y D'Alessandro, es decir, Rosati con Rodríguez Larreta, si esos diálogos que los conocimos por información pública, que tuvieron incidencia institucional porque cambiaron la coparticipación en un caso y el Consejo de la Magistratura en el otro, por lo tanto tuvieron incidencia institucional, hoy fue primero que todos los que fueron citados a declarar, funcionarios públicos, vinieron todos menos el fiscal Stornelli. Vinieron los altos funcionarios de la Corte, vinieron el resto de funcionarios del Poder Judicial, y no vino solamente de los funcionarios Stornelli, que después le dejamos, si quieren. Pero lo importante fue que vino la mano derecha de Robles. Ahí va la cosa. Natalia Monayer, una licenciada en Ciencias Políticas que tiene acceso al sistema de ingreso de expedientes de la Corte Suprema, que se conoce como Lex 100. A ver, Néstor, vos o sea, tenés... ella tiene clave, perdón, déjame terminar. Junto con Robles, que no deberían tener cable, pues no son letrados de la Corte. Para tener acceso, siendo funcionarios, hay una codificación, ¿no? Bueno, con eso ellos tienen un acceso prematuro, inmediato y de conocimiento de los expedientes que van a ingresar, que ingresan a la Corte. Y lo sorprendente es que Leopoldo Moró le preguntó por una empresa, esto es lo que quiero que me escuchen, por una empresa que está a nombre, que Robles fue el gerente general durante los años previos a ingresar a la Corte, que la funda, que se llama Moró Media, SRL, que la funda y que la testigo dijo no conocerla, hasta que Moró le nombre que su madre integra la sociedad. Déjame, no, pero es que Néstor tiene todo esto. Bueno, y tiene el video también para verlo. Por pero eso déjame terminar, porque es muy importante este tema. Porque esa empresa, que supicazmente cuando Robles llega a la Corte, deja de ser el gerente general y pasa a manos de su hermano, nosotros presumimos que esa empresa se usa para influencia, para resolver cuestiones judiciales. ¿Ok? Eso es lo que a mí me parece que en esa empresa, Moró Media, en ese titubeo que tuvo la testigo, en ese acceso que tienen a los expedientes que no deberían tener, porque para poder acceder tenés que ser secretario letrado, abogado, cosa que ninguno de los dos son. Creo que hoy es una reunión de comisión muy importante. Esto también, Néstor, es lo que a vos te llamó la atención. Sí, básicamente porque Natalia Monayer, con respuestas en su mayoría monosilábicas, bordeó las preguntas y en algunas de ellas suscitó alguna situación tanto risible. A ver si podemos ver parte de lo que ocurrió hoy durante la audiencia. ¿Usted ha tenido contacto con, no digo en este momento, pero en el pasado ha tenido algún tipo de contacto con el doctor Julián Escorrini? No me suena el nombre. Puede ser, pero no me suena ese nombre. ¿Conoce a Patricia Duró? Sí, la conozco. ¿Me puede decir quién es? Mi madre.
integra la sociedad a la que yo hacía referencia recién? Sí, puede ser. ¿Cómo puede ser? Con todo respeto, yo no tengo vínculo con esa sociedad. Estoy citada a declarar acá para hablar de mi trabajo actual, que tiene que ver con mi tarea en la Corte Suprema. Le pediría que me hagan las preguntas sobre esto. Bueno, básicamente lo que viste ahí fue primero una suerte de confusión cuando le preguntaron por Julián Ercolini, dijo que no sabía de quién se trataba. Después justificó que no había escuchado bien el apellido y terminó admitiendo que sí tenía conocimiento de él. Y lo que tiene que ver con esta empresa, que es lo que contaba recién el diputado Valdés, es que su propia madre trabajaba en esa empresa que había sido propiedad de Silvio Robles y que cuando pasó a ser funcionario de la Corte, terminó en manos del hermano de Silvio Robles, quien es actualmente el que está a cargo, según lo que surgió en la audiencia de hoy. Monager es la número 2, la subdirectora de la dirección que ocupa Silvio Robles, por eso la importancia de su presencia hoy. De cualquier manera, no sé si Valdés coincidirá con esto, surfeó bastante bien la ola. Ahora, una pregunta que me quedó con respecto a esto. ¿Se llama Moró Sociedad Anónima? Moró Media, Moró Media. SRL, M-O-R-O, no confundir, Morea con Moró. Ok, ¿y qué trabajo hace puntualmente? Claro, ¿por qué es importante? ¿Por qué sería, bueno, qué sería la empresa que se usa? Es una empresa que asesora, que tiene como expertise asesora financiera, asesora de entidades civiles, comerciales, culturales y deportivas, y asesora de acompañantes personales. Es una cosa que nos llamó la atención. El domicilio de esta empresa era el domicilio, por eso no comparto que haya surfeado, porque primero desconoció la empresa. Y resulta que esa empresa, el primer domicilio que tuvo fue en la casa de su madre. El domicilio en el cual fue inscripto. Cuando ellos van a la corte, se han mudado acá cerca, son vecinos de ustedes. Han crecido en el estatus y pudieron instalarse arriba de lo que antes era el Museo Renault, en esa torre, que es muy cara, y allí se hacen estos asesoramientos. Pero perdón, Eduardo, esta Hoy empresa el que asesora es el hermano de Robles, pero la participación accionaria es mayoría de Silvio Robles y minoría de la madre de Monager. Pero, ¿qué rol cumple esta empresa? ¿Por qué es importante en el caso? Ahora digamos? Seguramente empezaremos... Pero vos hablaste de acceso a los expedientes. Bueno, no, a eso me es refiero. que casualmente nosotros creemos que Robles es un lobista resuelve cuestiones, informa cosas de la Corte Suprema de Justicia a quien quiere saberlo, a quien quiere conocerlo, a quien tiene interés pecuniario en resolverlo. Sí. Y miraremos qué significa esta sociedad en esta situación desde que él asume en la Corte, pasa a manos de su hermano, y esa sociedad que hay entre la mamá de Monager y ese cambio de estatus de domicilio, de pasar, mientras no estaban en la Corte, del domicilio particular de la mamá de Monager, se llama Patricia Duró, ¿no?, que figura en la sociedad. Sí. Y bueno, para mí me parece que el cuestionario de Moró, de cómo lo abordó, de Leopoldo, vamos bordeando, es más, Moró dice en un momento dado, Leopoldo, que recomienda que por la salud de la justicia, lo mejor que podía hacer Rosati después de este interrogatorio es sacarse lo antes posible a Robles de encima. Acá, perdón chicos, acá me informa que se llama Moro Media, que Moro es una unión de de Monager con Ro de Robles. Por eso se llama Moro Media. Son familias amigas entonces. Por algo trabajan juntos, digo, debe ser una relación de mucho tiempo. Ahora, Monager y Robles, está muy bien, claro. Pero la que figura en la sociedad es Duró, la mamá de Monager. La madre. Ahora, también estuvo este hombre de apellido Olima, ¿no?, que es el que está debajo
El 2 del procurador. Claro, el interino, no interino. Que valoramos Casal. mucho su presencia. ¿Y él reconoció que los chats eran verdaderos luego de ese cruce que había tenido en Twitter con Cintia García? ¿Qué dijo hoy sobre los chats? Él con Cintia García reconoció los chats. Sí. Acá dijo que no dio precisiones sobre si eran... Dejó la duda, pero primero quiero valorar que la presencia del procurador adjunto es muy valorada, porque también deja sin efecto, podía haberse escudado inventando lo que inventó Stornelli, cosa que no está bien, ¿no? Y sin embargo acudió y afrontó el cuestionario que se le hizo. No fue la misma respuesta que hizo con Cintia García, o sea, él contó en una situación especial que estaba cuando él empezó a ver en su celular, estaba internando a su mamá, que estaba muy delicada, y le molestó mucho lo que se estaba diciendo de él en ese momento, y le contestó a Cintia García... Como que lo dijo en caliente, digamos. Respecto de que él no había incurrido en ninguna falta por entregar un dictamen que ya se había entregado a la Corte, que ya había sido presentado a la Corte. Está la discusión si validó o no los chats, pero quiero decir, yo valoro mucho la presencia de Olima, porque eso hace que no es cierto que pueden evadir a la Comisión de Juicio Político, como sustenta Stornelli, que está citado, quiero decirles, está citado porque el dictamen que él hizo, que ordena el archivo de los chats y dice que fundamenta, él no debería haberlo hecho nunca, porque Stornelli debería haberse excusado en esta causa, porque él está doblemente procesado por la causa, acordémonos, del espionaje, de mandar a querer ponerle cocaína al ex marido de su mujer y por quererle hacer la cámara oculta a Ubeira. Esa causa que él está doblemente procesado en primera y segunda instancia está a resolver por la Corte Suprema de Justicia, precisamente por Rosati, por Rosenkrantz, y por lo tanto él debería haberse excusado. Eduardo, en ese caso ustedes están citando como testigo a Stornelli y le van a preguntar por algo por lo cual podría ser imputado, porque si él intervino en una causa en la que no podía intervenir, eso es un delito que se llama prevaricato. Entonces lo están llamando como testigo para preguntarle por algo en lo cual podría autoincriminarse. Cierta razón parece tener en no querer ir. Pero él no dice que no quiere dar testimonio, él dice que no quiere ir, que él respondería. Sí, claro. Que él respondería. O sea, evidentemente tiene miedo a la repregunta, no dar testimonio, a responder preguntas. Pero no podría ser inválido en el caso. Tiene miedo, mejor dicho, está repitiendo la prepotencia de poder que hizo en Dolores. Podemos buscarle la motivación subjetiva que querramos, pero en verdad lo que no debería haber hecho es lo que hizo, como sucedió en Dolores. Lo que no debería haber hecho es trabajar con D'Alessio y encargarle las cosas que le encargó a D'Alessio. Siempre habrá un motivo para cuando uno delinque. Esa es la verdad. El problema es que delinque ejerciendo la función de fiscal. ¿Cómo sigue Eduardo Cundes la próxima audiencia? Creo que es el martes que viene. Próxima semana. No me acuerdo si es el martes o el jueves. Bien, cambiemos de tema. Te queremos preguntar por la carta que escribieron dirigentes políticos, sindicales, de todos los colores políticos, excepto un par, ¿no? Macri no, Bullrich no, Milei no, por los 10 años del Papa Francisco, bueno, justamente en ese lugar, en el que le dicen, bueno, esperamos tu llegada cuando vos quieras. ¿Hablaste con el Papa después de esta carta? No. Yo quiero decir una cosa para terminar con mitos. El Papa habla, no uno lo habla el Papa. Ok. Y el Papa habla cuando él quiere y tiene alguna motivación o alguna... yo escribí públicamente lo que me significaba para mí estos 10 años, pero más que nada a mí me gusta mucho que él ha hablado en estos reportajes, varios que leí, uno con Fontevecchia, otro con Daniel Haddad, otro con Elisabetta Piqué. Y se viene un especial hoy también en la televisión pública. Sí. Qué bien, qué bien. Sí. Ah, qué bueno. ¿A qué hora? El domingo. Ah, el domingo, perdón. El domingo después de Desiguales. Y él habla de querer venir a la Argentina. Muy bien el chivo.
Y a mí me alegra, porque yo particularmente me siento un perito en derrota, porque cuando fui embajador soñaba con que venía con él, y bueno, ojalá que venga lo antes posible. Yo creo que los argentinos no merecemos que el Papa venga. Yo ahí discrepo con algunos analistas. ¿No merecemos? Nos merecemos. Yo discrepo con algunos analistas. Escúcheme, este pueblo es un pueblo maravilloso, es un pueblo que se lo merece al Papa, y el Papa merece estar... y entonces que no nos tomen, que no nos midan tanto el aceite en algunos vaticanólogos, porque grieta, dejémonos de joder, hay en el Congo, grieta es donde estuvo el Papa, no grieta la que hay en la Argentina, se están masacrando, y él le tiene, resulta que él no le tiene miedo cuando corren las balas. En la Argentina, gracias a Dios, convivimos de una manera mucho más fraterna que la que a veces se refleja. Eduardo, Washington Uranga... Esa carta es una evidencia de convivencia política. ¿Quién la propuso? No lo sé. Ayer me preguntó una periodista de Tela, no lo sé. ¿A vos te llegó directamente? Sí, yo... Para la firma. Pero no sé quién. Washington Uranga escribió en Página 12 hace ya unos días una nota muy interesante. Dice que una vez que fallece Ratzinger, todos los sectores conservadores del Vaticano pierden el dique de contención y se le van al humo a Francisco en función de un montón de decisiones que no solamente tienen que ver con la lógica de la institución Iglesia, sino los territorios en los que juega el Papa, en lo económico, en lo geopolítico, etcétera. ¿Cómo estás viendo la situación, si la seguís? Yo hablo más del Papa terrenal, ¿viste? Del hombre que dicen que cuando el Papa sale por primera vez de Roma, dentro de Italia, es como que quiere marcar cuál va a ser su pontificado. Y él podía haber ido a Asís, que está San Francisco, que era el nombre que él tomó, podía haber ido a Milán, que está el manto sagrado de Cristo. No, él decidió ir a un lugar que no había ido nunca nadie, que era a Lampedusa, y quiso visibilizar a los desheredados de la tierra, a los sirios, a los iraquíes, a los libios, que desesperadamente huían de su lugar de violencia, y él dice, ellos están aquí porque antes nosotros, Occidente, estuvimos allí y les destrozamos. Y plantea una oración impresionante que se llama la globalización de la indiferencia. Estamos queriendo ser indiferentes y el Mediterráneo es un cementerio. Estamos haciéndonos los giles de no mirar que todos los días... La crítica del sistema capitalista... Antes que él llegara, pasaba todos los días de que se morían en el Mediterráneo y nadie decía nada, y llegaban el 20% de vivos. Y encima los echaban porque decían que eran migrantes. Y el Papa dice, no, son refugiados. Están acá porque antes hubo una guerra que nosotros le destruimos, entonces son refugiados de guerra. Eso marcó su pontificado. Él decidió ser el representante de los desheredados de la tierra. Le genera enemigos, me imagino, también. A eso sumale que hizo una jugada simple. Puso al Banco Vaticano en los controles que tienen todos los bancos a nivel internacional, el Gafi, en el sistema Gafi, que no estaba. Por tanto, los dineros mafiosos, los dineros mal habidos que había en ese Banco Vaticano terminaron. Bueno, y entonces, ¿sabes cuántos cardenales enemigos iban a medias de esos dineros? Claro. Iban a medias. Bueno, a ver, para ingresar dineros en el Vaticano, en ese Banco Vaticano, seguramente, si no conoces a alguno de los que manejaban eso, el Papa lo primero que hizo fue tomar esas medidas y nombró, ¿saben qué? A un nuncio que había durado acá 6 meses, Abril y Casteló. A ese nuncio que lo habían volteado acá en una cosa muy rara, los nuncios duran 10 años, ese nuncio que se había opuesto a la construcción de un hotel y en Roma lo difamaron, él lo reivindica y lo pone al frente del Banco Vaticano y hace esas reformas, y eso le generó enemigos, por supuesto. Obvio. Enemigos internos e enemigos de afuera. Gracias, Eduardo, por haber Eduardo, venido. si San Lorenzo sale campeón y viene el Papa el año que viene, No, déjame dudar. Nosotros somos de Huracán. Así claro. te Querido, ¿qué te hace gracioso con ese chiste de San Lorenzo? el lunes te quiero ver, ¿eh? El lunes te quiero ver. Obvio que sí. No, encima, yo te digo algo, yo el otro día me acordaba, cuando le dijeron que yo sé de River, pero debo decir que me gusta que en las Papa, redes la bancan por ser pero hincha de escuchame Huracán. una cosa, cuando dijeron que Bergoglio era Papa, yo dije, Sí. no, me están jodiendo. Tinelli, que era el rey de la televisión en toda mi crianza en los 90, y un Papa cuervo, o sea, realmente...
No, Viggo Mortensen en los Oscars hablando... Basta, chicos. Tranquila. Nosotros que sabés que tenemos a Carmen Barbieri, a Coco Silly, nacionales y populares con Huracán. Gracias. No, gracias. Ay, Dios mío, me hace poner mal. Sí, no te tenía que haber dicho Tomá, nada. se te Mirá, cayó sí, encima. me pasan Ahí estas tenés, cosas. por sí. hacerte gracioso. Bueno. Salta, Violeta. Néstor, qué antigüedad nos acaban de decir. Y dale con pernilla. Otra. Néstor, todo tuyo. Bueno, vamos a, de alguna manera, a repasar lo que ha pasado en las últimas horas respecto de un episodio muy singular. Están juzgando a un pluma. ¿Qué es un pluma? Bueno, si viste la serie Yossi, la historia de ese espía que estuvo infiltrado en las instituciones judías durante un montón de tiempo, sabrás que los plumas eran los infiltrados de la Policía Federal en determinadas instituciones. Hoy empezaron a juzgar a uno de esos plumas que estuvo, escuchá, 10 años infiltrado en uno de estos sitios, agencias populares de noticias, estos sitios alternativos de noticias, en este caso la agencia Rodolfo Walsh. El señor Balbuena, de apellido, lo estás viendo allí en pantalla, se hizo pasar durante 10 años como uno de los periodistas de la agencia Rodolfo Walsh, que es una agencia que se ocupa de una agenda alternativa. Claro. No es la que ves en la tapa de los grandes diarios. Se ocupa de ese tipo de información que no aparece en esos medios, que tiene que ver con las luchas populares, con las organizaciones de izquierda, con los casos de gatillo fácil, con la información que no circula habitualmente. Hoy el juez Daniel Rafecas empezó a juzgarlo. Lo recusaron a Rafecas. El fiscal de la causa es Carlos Stornelli. ¿Por qué es Stornelli y Rafecas si ellos no son jueces de tribunal oral? Porque el delito, si bien es una violación a la ley de inteligencia, porque lo que dice en definitivo es inteligencia ilegal, tiene una pena máxima de hasta 3 años. Es decir, es un delito de los considerados baratos en el Código Penal. En el peor de los casos que sea condenado a la pena máxima, difícilmente vaya preso. Ahora, tengo una pregunta, Néstor. ¿Se puede juzgar a un pluma sin juzgar a sus jefes? Bueno, básicamente está el pluma y 2 de sus jefes inmediatos. La estructura global, la que los cobijó, obviamente nunca llega a esta instancia de juicio. Hoy pasó algo indicativo. Hoy declaró uno de los que había sido compañero de él, compañero de trabajo, de militancia, uno de los que lo había de alguna manera llevado, le había abierto la puerta para que fuera periodista fingido, pero periodista al fin, de la agencia Rodolfo Walsh, y estaban presentes las querellas, entre ellas Miriam Bregman, que estuvo la semana pasada con nosotros. Mientras el testigo declaraba y contaba todo lo que había pasado, porque este hombre tenía una vida pública, aparecían las cámaras de televisión, aparecían las fotografías, hacía entrevistas y efectivamente escribía información mientras pasaba información a la Policía Federal, donde estaban las fichas de todos los periodistas y militantes que se acercaban a la agencia Rodolfo Walsh. Mientras declaraba, bajó la mirada y no la levantó ni una sola vez. Mira vos, vuelvo a la pregunta que hacía Luli, Néstor, porque alguien toma una decisión política de llevar adelante esa misión, entre comillas. ¿Eso puede salir en el juicio? Sí, claro. Bueno, básicamente de eso se trata. La explicación de Balbuena durante toda la etapa previa del juicio es que él hacía la función periodística como un hobby y que no hacía espionaje. ABC del espionaje es negar al espía que es espía. Bueno, lo que apunta a que se esclarezca durante el juicio es quién lo mandó, para qué lo mandó y sobre todo, como dice Serrat, a quién sirven cuando se alzan las banderas. Gracias, Néstor. Ya está Jorge Ferraresi sentado en los estudios de Desiguales. Después de la tanda vamos a hablar con él. Y también Nico Fiorentino nos cuenta todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio y si juega o no juega Mauricio Macri, ¿no? El jefe. El jefe. El jefe, ahí está. Pero antes de ir al corte vamos a mostrar un avance de lo que se va a ver el domingo a las 22:30 después de Desiguales aquí en la televisión pública, una producción especial de Radio y Televisión Argentina a 10 años del papado de Francisco. Ya venimos. ¿Sería el aire? Perfecto. Luz, cámara, acción. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El que hayan elegido un papa latinoamericano es casi una revolución. Lo
confieso, no me esperaba que fuera así, Dios Papa. Que antes nunca había escuchado de hermanos papas tan comprometidos. El mundo necesita grandes cambios. Quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Yo creo que el líder planetario de hoy es Francisco. Qualcuno negli ultimi giorni in Italia ha fatto una polemica che il Papa sta perdendo l'Europa con la sua attenzione. El Papa que está con los últimos, con los descartados, con los marginados. El Papa es soberano. Al Papa nadie le marca agenda. Con Francisco no se jode. Grazie a Papa Francesco io sono la prima donna a ricoprire questo ruolo in Vaticano. Cambió la Iglesia Vaticana. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Llegó el Electrofans a Musimundo con ofertas de alto voltaje. Aprovecha hasta 40% y hasta 12 cuotas sin interés en la mejor tecnología en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. En el mes de la mujer, Ama Salud, Mujeres que Cuidan. Cobertura nacional, amplia red de prestadores y farmacias, servicio de emergencias y atención a domicilio, programa de prevención de la violencia de género e intrafamiliar, autogestión digital, teleconsultas médicas. Somos Ama Salud, el programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Estamos viviendo, como anticipan, un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas y para ello ya han lanzado una campaña de desprestigio. No vengan a hacer negocio con nuestro patrimonio los que invocan números, con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos y argentinas a los que estas empresas ayudan y mucho. Defendamos nuestro patrimonio. Por más difusión de música nacional en los medios. El Instituto Nacional de la Música puso en marcha el Banco de Música Independiente. Si editaste un disco o fonograma en forma independiente, podés cargarlo en simples pasos, dejándolo a disposición de las radios y medios de comunicación para que puedan difundir tu música. El banco aporta material para que las radios cumplan con un 30% de emisión de música nacional, siendo la mitad de producción independiente, según el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informate en www.inamu.musica.ar. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales, insistimos, ya vamos al living para charlar con Jorge Ferrarés, intendente de Avellaneda, anfitrión del acto del plenario de organizaciones kirchneristas del sábado, que dejó mucha tela para cortar, pero antes con Nico Fiorentino nos metemos en el mundo de la oposición, que no es necesariamente un mundo de amor y paz. No, para nada. De hecho, ya hicimos acá, si recuerdan, la ruleta de los 8 candidatos a presidente. Muy buena. Muy bien eso, Qué un gran trabajo nuestra producción. Podríamos volver a usarla, ¿no? En algún momento vamos a ver quiénes siguen.
Podemos ir tachando. Si no. El público se renueva, además. Podemos ir tachando. Bueno, Bueno, equipo que gana no se toca. Claro. Tres de las personas que figuraban ahí o en los búnker de 3 precandidatas a presidente o precandidatos del PRO, hablamos de Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal y de Patricia Bullrich. Hay mucha expectativa por la vuelta al país de Mauricio Macri. Macri va a estar el lunes en la ciudad, está esperando al jefe, básicamente, como decía Luli recién, antes de ir a la tanda. Exactamente. ¿Sigue siendo el jefe y la misma calidad de jefe para los tres o les tres? Sí. Digamos que es la única persona que puede determinar el futuro de los otros tres, para decirlo de manera más sencilla. En cualquiera de los sentidos, digamos. Pero es una persona que mueve algo y afecta a los otros tres. Ninguno de los otros tres tiene la capacidad de mover algo y afectar a todo el resto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. El lunes va a estar en Rosario, la ciudad que se transformó en epicentro de la discusión política por cuestiones absolutamente indeseables. Va a estar presentando su libro. Ajá. Y va a también hacer, lógicamente, se espera que haga medios, que haga prensa, porque si va a hablar ahí, la palabra narcotráfico yo creo que la va a mencionar entre 140 y 160 veces en cada oración. Dicho esto, ¿por qué digo que hay expectativa en estos 3 búnker? Porque la versión que empieza a correr fuerte en el PRO es que Mauricio Macri va a anunciar su decisión, su futuro electoral, antes de que termine en marzo o en los primeros días de abril. Pero pará, vos cuando decís va a anunciar su decisión, ¿puede ser sí o no? Si juega o no. En los 3... ¿Y cómo? En los 3 búnker confían en que su decisión es que no va a ser candidato. Con mayor o menor información, con las mismas sensaciones se fueron. Lo que pasa es que ahí hay que ver el filtro con el que lo recibieron, porque Larreta y Bullrich fueron a verlo a Cumelén y los dos se fueron con la sensación de que no. Casualmente a los dos le conviene que no. También, ¿no? Entonces depende cómo uno recibe algunas señales. Lo que sí está clarísimo es que Mauricio Macri va, si no es candidato, va a definir. Yo también tengo una información de que no va a ser candidato. No. Sí, sí. Es la información que atraviesa, también atraviesa todo Juntos por el Cambio. Si preguntas en el radicalismo, las personas que hablan con él consideran que tiene su decisión tomada de no ser candidato. Y lo que sí está clarísimo es que va a ser determinante hacia dónde va el PRO. ¿Qué significa esto? Imaginamos a Macri diciendo mi candidata es Bullrich. Yo no me imagino diciendo mi candidata es Bullrich. Ahora, lo que sí me imagino es a Macri coincidiendo en todas y cada una de las cosas que diga Bullrich en la campaña, y casi con ninguna de las que diga Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y cómo reaccionará Larreta a eso también? Exactamente, ¿no? Bueno, y ahí es lo que pasa cuando vos ves a los 3. ¿Cómo reaccionan ante eso? ¿Qué puede pasar ante esa situación? Rodríguez Larreta, ya lo vimos, podemos ver, si quieren jugar un poquito, a qué pasaría si Macri es. Pero pasa que estamos diciendo que Macri no va a ser. Rodríguez Larreta ya dijo que él va, hoy lo ratificó en una entrevista que le hicimos con unos compañeros en otro medio de comunicación que no es volvió a decir que él va a ir acá no viene, che, lo estamos invitando va siempre, a ser candidato a presidente. Se va a tener que preparar mejor para si quiere ir a venir, quiere ir a decir igual. Que va a ser candidato a presidente contra quien sea. María Eugenia Vidal, por el contrario, ella dijo que si Macri es candidato, ella no va a ser candidata de ninguna manera. Y Patricia Bullrich por ahora no lo dijo. Lo que a mí me dicen del comando de campaña de Bullrich es que para ella le restan algunas conversaciones más con Mauricio. Yo no imagino a Bullrich compitiendo con Mauricio Macri en una PASO, pero pasa que tampoco le imagino a Larreta. Y como dijimos recién, lo que creemos, Larreta dice que sí. Pero es muy complicado que un solo partido de un frente tenga 2 candidatos. O sea, ¿cómo definís eso? Primero tendría que definir el PRO antes. ¿Cómo van a definir? La verdad que como están resolviendo muchos distritos es vía encuestas. ¿Cómo van a definir si el candidato al presidente del PRO es Larreta o Macri con una encuesta? ¿Vos te imaginás esa resolución? Yo no, la verdad que tampoco la imagino. Lo que sí está claro es que Macri va a querer jugar y por lo menos marcando el rumbo hacia donde. Y les traje una perlita, una cosa muy muy chiquita de Ricardo López Murphy de él, que está vinculado a la campaña, porque contamos que Bullrich todo lo que puede hacer para esmerilar a Rodríguez Larreta lo va a hacer. La semana pasada, el viernes, se sacó una foto con López Murphy. Hoy López Murphy le dio una entrevista al Diario de la Nación, el periodista Matías Moreno, para mí uno de los periodistas que mejor cubre a la oposición. Y le preguntaron a López Murphy, le dijeron, che, Guado de Pedro dijo que, o recordó que vos y Bullrich
En esa entrevista López Murphy dice que va a ser candidato a jefe de gobierno, que su candidata a presidenta es Patricia Bullrich, y le preguntaron esto que ves ahí atrás. Le preguntaron, Eduardo Guado de Pedro recordó un tuit que Bullrich y usted integraron el gobierno de Alianza. ¿Le molestó esa chicana? Y mirá cómo responde, porque a mí me parece fabuloso. Es cierto que tenemos mucha experiencia. Es verdad. Es verdad. Y mira al final, dice, hemos sido solidarios entre nosotros y librado una larga lucha. Nos parece un activo, no un pasivo. Es un activo no ir a improvisar o aprender al gobierno. Como diciendo, bueno, ya choqué uno. ¿Cuánto gobierno voy a chocar? 2. Sí, y con Bullrich de la mano. Y hay un abuso de cierta ausencia de pedagogía política o de falta de memoria también, sí, ¿no? De López Murphy, como si nos fuéramos a olvidar. Es como que un técnico le dé 5 equipos, manda los 5 a la B y le dicen, che, aguántate 5 a la B. Sí, junté un montón de experiencia. Sí, boludo. Es lo único que sí. ¿Qué decías, Néstor? No, pregunto, si el supuesto caso de que Macri no juegue, pero decida bendecir. Vamos a suponer que Macri dice, mi candidata es Patricia Bullrich. ¿Se repite el escenario que hubo en el kirchnerismo en 2015 con Scioli y Florencio Randazzo? Es decir, obtura la posibilidad de una paso y el bendecido va y el resto juega afuera. ¿Juega afuera no, o se queda? Porque para mí el espejo en el que hay que mirarte es en la sucesión de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés que mirar la interna del PRO de 2015. La reta Michetti. La reta Michetti. Ahí Macri dijo, yo no voy a decidir para ninguno de los dos, pero le dio toda la reta. Claro. Bien. Ni una sola vez dijo mi candidato es la reta, pero hizo todo como si su candidato fuese la reta. Muy bien. Ya vamos con Jorge Ferraresi, solamente aclarar un comunicado de la Unidad Médica Presidencial que Alberto Fernández ya le realizaron los estudios correspondientes, que le encontraron una hernia de disco lumbar y por tal motivo se va a realizar un bloqueo en 48 o 72 horas y se le indica reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos, con lo cual ya salió del sanatorio. Muy bien, nos vamos al encuentro de Jorge Ferraresi en Living de Desiguales. Una muy buena charla hoy, no sabía que tenía tan buena mirada futbolera Jorge, hincha Argentino Junior. Sí, pero aparte no es la tierra del fútbol o algo así, Avellaneda. Capital Nacional del Fútbol. Capital Nacional por las dos canchas. Pero tiene un momento muy dulce, Argentinos. Y en la charla con el Flaco Tonietti hoy descubrí que tiene una muy buena mirada futbolera Jorge Ferraresi. Buen analista. Me gusta, sí, me gusta. He visto muchísimo y en ese ver muchísimo he visto mucho bueno también. Sí. Nuestro director es hincha Argentino Junior, con lo cual tira chistes, dice cosas. Bien, estamos en un presente que está bastante bueno, la verdad que... ¿Hay proyecto? Sí, hay proyecto y aparte digo, es un club que empezó a generar esa independencia de tener que vender un jugador a través de Boca, a través de River. Claro. Entonces eso te genera toda una situación de independencia económica, como en todos los procesos, que hace que se fortalezca. Ahora, ¿te hiciste hincha de Argentinos para saltar la grieta de Racing Independiente y que te voten todos en Avellaneda? No, vos sabés que si hay tiempo es medio largo, pero lo cuento. Digo, mi viejo era hincha de River. Ajá. Pero mi viejo antes que nada era peronista. Entonces, cuando River vende a Sibori para hacer la tribuna, dice que en ese momento rompe el carnet y dice, no puedo ser hincha de un equipo capitalista. En el año 66... Otro 65, peronismo, ¿no? Igual. ¿Eh? Otro peronismo, ¿no? Sí, bueno, entonces 65, 66, yo tenía 5 años, mi hermano 6, nos empieza a llevar a ver distintos partidos. Y él dice que nosotros lo hicimos a el hincha de Argentinos Juniors. Qué lindo. Pero la característica, ¿cuál era? ¿Qué pasaba? Íbamos a ver a Chiche Sosa, que juega en Almagro, y Chiche Sosa va a jugar a Argentinos Juniors. El nombre original de Argentinos Juniors es Los Mártires de Chicago. Ajá. Entonces a mi viejo le cerró claro, por todos lados. Le cerró por todos lados. El problema vino en el año 71, que se arma el sindicato de futbolistas, con Pastoriza, esos jugadores. Y Argentinos Juniors no hace paro. Salimos a la cancha, nos hizo romper el carnet. No podemos ser hincha de un equipo carnero. Y fuimos a ver, salimos de la cancha, fuimos a la sede de Racing, nos hizo socio de Racing. Del 71 al 73 fuimos a ver a Racing. Pero yo ya tenía 11 años, 12 y ya era hincha argentino. Y un día salimos a la cancha y le digo, viejo, dejate de hinchar, volvemos a Argentino. Y ahí volvimos, pero tuvimos muy buena historia. Esa cuestión de... Mi viejo siempre la ideología le pasaba con los actores, le pasaba con los cantantes, o sea, todo siempre lo relacionaba con lo ideológico. Bueno, y yo esa deformación más o menos la tengo también. Recién decía Nico Fiorentino, para entrar ya en tema, estaba contando lo que podía pasar en el PRO respecto de lo que haga Macri. Al frente de todos, o lo que fuera que el frente de todos sea en el momento de la elección,
¿Le es indiferente lo que pase en el PRO? Si Macri juega, si Macri no. Mira, nosotros tenemos bastante nosotros como para mirar qué hace el PRO. Y pero la estrategia... No, la estrategia nuestra, y por eso trabajamos el plenario el sábado, y generamos una cantidad de acciones que van a ir escalando, que hay una cantidad de compañeros que pensamos que Cristina tiene la centralidad y tiene que ser candidata. Y habrá otros que trabajarán en otro plan B, digo, nosotros trabajamos en esa lógica. ¿Candidata o la que define todo? Nosotros aspiramos que sea candidata, aspiramos a que sea candidata porque vos fíjate que van pasando cosas todos los días, que el nivel de maniobra al frente de todo se va achicando. El dato de la inflación de hoy es durísimo. ¿No? O sea, parecía, ¿no?, que iba a pasar un proceso natural de recuperación, de baja de la inflación, entonces podía haber. Entonces digo, nosotros tenemos una situación, primero que tenemos que resolver cuestiones de gestión importantes, digo, temas del bolsillo de los trabajadores muy claro y es muy urgente, por eso es importante no dispersarnos en generar candidaturas cuando hay compañeros que tienen una responsabilidad institucional y de gobierno muy fuerte para poder poner competitivo al frente de todos. Es muy difícil el frente de todos competitivos en una inflación del 100 y pico %. Y que cada mes, vos fíjate la expectativa... Eso es objetivamente hablando, es objetivo, digamos. entonces es objetivo, entonces digo, esto es un recálculo todo el tiempo y hoy me parece que a partir de esta cuestión, lo recálculo. Lo que también es cierto que el otro día vos estuviste en el plenario. 2 consignas, Cristina presidenta, y es una sensación, y hubo una cantidad de gente impresionante, de compañeros impresionantes, sueltos, algunos organizados, y esa necesidad, y cuando vos ves que quién puede, porque viste que se dice muchas veces que se vota con el bolsillo, sí, y en esta Argentina hay un montón de gente que no tiene nada en el bolsillo. Entonces digo, se vota también con las ilusiones, con las esperanzas. Y la única que genera esperanza es Cristina, no hay ningún otro argentino que genere esperanza. Jorge, respecto a eso, todos acá eran muy chiquitos, pero hace menos de un mes se juntó la mesa del Frente de Todos. De ahí quedaron 2 grandes interrogantes, básicamente. Uno es qué va a hacer Cristina y el otro es qué va a hacer Alberto. Te quiero hacer una pregunta a cada uno. La primera es, ¿y si Cristina dice que no? Y yo la verdad no trabajo para que Cristina diga que no, trabajo para que Cristina diga que sí, hace que no me lo pongo en la hipótesis. ¿Pero no trabajás con múltiples hipótesis? No trabajo, porque habrá otros compañeros que trabajan en otra hipótesis. Nosotros en nuestro espacio definimos a trabajar esta hipótesis, tenemos que generar el volumen, tenemos que generar el consenso, tenemos que generar la amplitud del espacio, y bueno, y llegará el momento. Lo que yo tengo la tranquilidad, porque hablo con Cristina y hablo con Alberto, que los dos van a hacer lo que tengan que hacer para que el Frente de Todos continúe en el gobierno. Y eso a mí me da un poco de tranquilidad. A veces hay desinteligencias o hay, digo, el número de hoy no era esperable ni por los menos optimistas, ¿no? Entonces digo, como que cada nota, cada dato de la realidad te va haciendo replantear cómo hay que marcar los tiempos. Lo que sí es cierto, digo que nuestros tiempos se van agotando y hay cosas que las tenemos que resolver. Perdón, Pablito, y la segunda pregunta respecto a sobre Cristina y sobre Alberto Fernández es si imaginás cuando vemos, digamos, la disputa pública, para llamarla de manera sencilla, que hay entre algunos sectores que componen el Frente de Todos, ¿vos imaginás que a las personas que hoy impulsan el Cristina presidenta en un escenario militando la campaña Alberto presidente? Mira, lo que yo no creo que nosotros como Frente de Todos estemos en condiciones de proponer un candidato de consenso. Porque la sociedad no lo va a aceptar. Va a decir, ¿qué van a buscar? ¿Alguien de consenso para después discutir cuando están en el gobierno? O sea, ¿vos ves obligatoria las PASO entonces? Yo, si no es Cristina, creo que nosotros tenemos que ir a una primaria, pero nosotros trabajamos para que sea Cristina, y si Cristina es candidata, me parece que una primaria tampoco tiene sentido, porque la contundencia del poder electoral dentro del Frente de Todos de Cristina es muy contundente. Así que yo no veo otra, pero nosotros trabajamos la hipótesis esta de Cristina. ¿Y no podría ser Cristina la electora? De una en común. De un candidato en común. No creo, porque ya lo hicimos y el candidato, la electora de este presente fue Cristina con Alberto en el gobierno, y nos quedan temas de la agenda que no hemos podido resolver. Digo que la sociedad nos reclama, que la sociedad tiene una esperanza y esa esperanza no se vio reflejada en la realidad por distintas cuestiones. Digo, también el gobierno ha tenido situaciones macro complejas. Ahora se sumó la sequía hace que este año se recaudan 14.000 millones de dólares menos, que va a generar una economía un poco más compleja que la que se preveía. El acuerdo con el fondo evidentemente genera condiciones, y cuando esto se vislumbraba, y lo planteó Cristina en su momento, era un acuerdo inflacionario.
Y las consecuencias son la inflación de todos los días. En esta semana el Banco Central tiene que corregir las tasas. Las tasas tienen que superar a la inflación. Cuando las tasas superan la inflación, la verdad que la expectativa de invertir para producir, ¿para qué va a producir? Si total el sistema financiero te va a compensar mejor que cuál es el deterioro financiero de la economía. Entonces me parece que hay una cantidad de temas que son muy necesarios volcar en la agenda, que son muy necesarios, si es posible, abordarlos desde ahora, desde el gobierno, y generar una competitividad electoral, que si es Cristina es mucho más simple, y si no es Cristina tendrá su complejidad, pero bueno, tendremos que resolverlo en una primaria. Lo que sí tenemos que tener todos claro, que el Frente de Todos tiene que seguir siendo el Frente de Todos. Si se puede ampliar, mejor, pero lo que también es cierto, digo que nos votan para resolver cosas, nos votan, dijo Cristina el otro día, un gobierno te lleva a un lugar seguro y mejor que al que estás, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Flor? Sí, decía Cristina Kirchner el viernes que hay que renegociar el acuerdo con el FMI. Si uno consulta en economía, van a hacer lo que dijo Cristina, te dicen, sí, lo estamos haciendo, renegociamos cambiando una de las metas que tiene el acuerdo, que fue reservas. ¿Crees que se necesita más todavía? Y por supuesto se necesita más. Se necesita, vos fíjate, los vencimientos 25-26 son en el entorno de 20.000, 23.000 millones. Este año operan 5.000, 6.000. Y fíjate que la economía con dificultades, resolviendo internamente el tema de la balanza comercial, el tema de lo que tiene que ver con las importaciones, y fundamentalmente no para cuestiones como se hizo también que no se trabajó bien, el tema de lo que se importaba, como para resolver cuestiones estructurales de la industria, generar procesos de valor agregado. Entonces me parece que acomodar todo eso, la Argentina para crecer necesita dólares para aplicar un sistema productivo que sustituya importaciones y que genere una riqueza. Y la discusión también, que esto lo planteó Cristina en el 2020 en La Plata, cuando Sergio esbozó y que había empezado a ver indicios del crecimiento de la Argentina creció 18 puntos en los últimos 2 años y la distribución económica 60% en el capital, 40% en el trabajo. Entonces hay cosas, datos de la realidad que nosotros tenemos que modificar. Jorge, voy a ir a una ingenuidad, pero la verdad que me gustaría comprenderlo con suma honestidad intelectual. Está claro que para que un gobierno pueda abordar temas tan complejos como por ejemplo la inflación, no solamente es el instrumento racional que puede funcionar, sino que tiene que haber también una suerte de cohesión política, de fuerza política para que eso sea efectivo, y hay que ver, porque las blancas también juegan, digamos, ¿no? Y también es lógico que un frente como este tenga discusiones como las... Ahora, cuanto más se critica desde el kirchnerismo, la sensación es que más se debilita al sector que está tomando decisiones. ¿No es un problema eso? ¿No conspira con llegar competitivo y tener mejor resultado en las decisiones que se toman? Sí, puede ser, pero lo que porque nadie rescata nada del otro lado del gobierno. Nadie rescata nada. No, yo no escucho... Hay cosas que se han hecho muy bien, hay cosas que digo que el gobierno no ha hecho muy bien. Bueno, vos fuiste funcionario hasta hace muy poco. Hay cosas que se han hecho muy bien. Yo en mi discurso el otro día empiezo explicitando una cantidad de cosas que se han hecho bien, se han recuperado las computadoras para los pibes, las becas Progresar, digo, la obra pública es muy fuerte, el tema de viviendas es muy fuerte, digo, los medicamentos de los jubilados, digo, hay una cantidad de temáticas, digo, el tema de las políticas de género, el tema del cupo trans para el trabajo, digo, hay un montón de cosas que se han potenciado y se han mantenido, pero evidentemente, digo, la expectativa de la gente y de los votantes nuestros no la hemos cumplido, que tiene que ver con esto, con tener una mejor calidad de vida. ¿Te acordás que nosotros teníamos una publicidad que decía llenar la heladera? Sí. Y está difícil, muy difícil. Lo comentó la carne, la incidencia que tiene el aumento de carne en este último mes con respecto al tema inflacionario. No, eso no lo duda ni el propio presidente lo duda. Está bien, bueno, pero digo, a ver, nosotros no tenemos que comentar la realidad. O sea, comentamos la realidad cuando estamos acá en un programa de televisión que ustedes hacen un análisis, pero cuando estamos en el gobierno tenemos que resolverlo, no somos comentaristas de la realidad. Entonces nuestra obligación como gobierno es resolverlo. Y para resolverlo tenemos que tener un debate interno de toma de decisiones. Y las tomas de decisiones, lo que tiene que tener un gobierno es construir mayorías a partir de las decisiones que toma. Y a veces no tiene nada que ver con lo electoral. Fíjate que en esto sacó 22% de los votos. ¿Cómo construyó mayoría? Generando mayorías y teniendo políticas activas donde vos decías, ahí yo estoy. Miraba tal cosa y ahí me toca. Entonces vos te sentís, empezás a generar una mayoría a partir de las decisiones de gobierno que tomás. Cuando el gobierno se queda en el medio de la discusión con respecto a toma de decisiones que hay que tener, por ejemplo, nosotros tenemos un tema pendiente con respecto, cuando decís 60-40, el tema de económico, con concentración económica contra salario, los recursos están.
En el 50-50. Están mal repartidos, pero están acá, sí. están acá. Entonces va a decir, bueno, ¿cuál es? Y me parece que es una discusión que no hemos podido saldar, porque algunos creen que no hay que hacerlo así. Nosotros decimos cómo se resuelve el tema de los salarios de los más vulnerables con una suma fija. Y otros decimos las paritarias. Las paritarias están muy buenas para los trabajos formales con gremios que tengan fortaleza y que tengan buenos salarios. Un 20% de un buen sueldo es un buen porcentaje, un 20% de nada es nada. Entonces, digo, generar ese tipo de cuestiones. ¿Está a tiempo este gobierno de firmar una nueva suma fija? Porque hubo una al inicio del mandato de Fernández. Y yo creo que lo vamos a seguir discutiendo y lo vamos a seguir pidiendo. Digo, son las cosas que nos van a poner de manera mejor competitiva ante la elección. Digo, mejorarle la situación a la gente. Es un tema de debate y si no, bueno, digo, se dirime en una primaria. Por eso digo, no podemos buscar a alguien de consenso que diga, porque la gente no nos va a creer, y está bien que no nos crea, porque el peor de los mundos es de discutir las políticas cuando no le toca gobernar. Yo siempre digo, el punto de inflexión más complejo en nuestro frente fue el tratamiento de la deuda externa. Ahora, si vos buscas documentos de qué iba a ser el frente de todos con respecto a la deuda externa en la campaña electoral, no hay nada escrito. Porque no haya un consenso. Porque sí, también había un imaginario, ¿no? Había una idea de lo... Teníamos una meta, decir, bueno, tenemos que derrotar al neoliberalismo, listo, nos juntábamos, listo. Veníamos de distintas procedencias, veníamos de distintas historias, venimos de distintas filosofías, venimos de distintas construcciones, venimos de distintos procedimientos históricos de la construcción del modelo nacional, entonces, bueno, digo, está bien. Y aparte, digo, con una característica poco particular, digo, que fue un gobierno, ¿no?, que la que mayor aporte le hizo electoralmente no tenía el volumen de funcionarios de gestión en cantidad, o sea que como generamos, si vos pones 40 y yo pongo 5 para ganar, yo con 5 tenía mucho más que vos que tenías 40. Entonces digo, eso después generó todo un proceso complejo. Muy rápidamente vino la pandemia. Otra de las cosas que fue un error garrafal, no haber puesto en valor los primeros meses el daño que hizo el macrismo. El macrismo hizo un daño. Pero nosotros, viste, venimos como peronistas y decimos, no le echamos la culpa a nadie, tenemos que resolver las cosas. Pero la pandemia tapó mucho. Estoy pensando, con lo que conoces de tu papá, en este contexto, ¿sabes lo que hubiera sido? Había que traer a Ferraris y Padre para invitarlo. Divino, dejado un título tras otro. Sí, totalmente. Gracias, Jorge, por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Mira, mi viejo, una última nota que le hicieron, me hace habrá dejado un título, decía, cuando nosotros empezamos a militar, el símbolo nuestro era la bomba. Así que lo que era hermoso, hermoso. Gracias, Jorge. Una historia de fútbol, las amo. Gracias. Gracias. Bueno, sí, nos vamos con nuestra compañera Flor Alcaraz, como les decíamos, mucha preocupación respecto de qué pasa con las personas en situación de calle con este calor, ¿no? Flor, te escuchamos. Sí, hola compañeros, ¿cómo están? Estamos recorriendo distintos lugares, estuvimos visitando algunos centros integrales y ahora estamos en Parque Patricios. Acá te dejaron un regalito los chicos que viven. Me encanta, Flor, lo estoy viendo. Este parador en Frida. Gracias. Sí, porque sabían de tu fanatismo, así que querían dejarte un dibujito así cerca y que estar presente de alguna manera. Estuvimos, como les decía, recorriendo distintos centros integrales durante el día para conocer cómo es la situación de las personas que están viviendo sin techo en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay cifras que están dando vueltas que no son muy precisas porque el año pasado por primera vez tuvimos como parte del censo números. Se habla de aproximadamente 3.000 personas, el 60% están acá en Ciudad de Buenos Aires, pero las organizaciones que trabajan con esta problemática dicen que hay un subregistro y hablan de aproximadamente más de 7.000 personas y con esta ola de calor, por supuesto que aparecen otros problemas. Flor, si les parece, vemos el informe. Sí. Dale, veámoslo. En las veredas, en los cajeros automáticos, en las guardias de los hospitales públicos, cada vez son más las personas que viven sin techo en la ciudad de Buenos Aires. Hace años que nosotros decimos que la situación de calle es todo el año. En verano, un día como hoy, la pasás muy mal. No hay muchos lugares para higienizarte. Cuestiones de hongos en la piel y algunas cuestiones como la sarnilla, que es muy común también en la calle. Después, bueno, los picos de presión por el calor, la deshidratación.
Estamos en Parque Patricios, en el Centro de Integración Monteagudo. Un centro de integración, en realidad, que aloja a personas que están en situación de calle y vulnerabilidad social. Tenemos una capacidad de más de 90 personas. Centro de Integración Monteagudo, que todavía le falta, ¿no? Está todo en proceso, el pollo y demás. Y este es exactamente lo mismo, pero tenemos para Centro de Integración Frida y Carabobo. Y almuerzo tengo haciendo arroz con pollo para los 3 centros y tengo en el horno los pan de carne que son para la cena. Cocinamos más o menos para 450 personas, 500. Y ahora hicimos una presentación judicial pidiendo la impugnación de los datos del INDEC en relación a esta problemática. Se pone en Río Negro como que no hay personas en situación de calle. En Río Negro murió un compañero el año pasado en pleno invierno. Entonces, todo lo que dicen es equivocado. En todas las grandes ciudades de Argentina y en todas las provincias hay personas en situación de calle. A nivel nacional estamos hablando de alrededor de 300.000 personas, quizás un poco más. Las organizaciones que trabajan con esta problemática denunciaron que el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires va a contratar una empresa para limpiar la ciudad. En esa limpieza hicieron un listado de incidencias. Dentro de esas incidencias están los recuperadores urbanos, la basura y las personas que viven en la calle. No te puede sorprender viniendo de quienes lo hacen, pero termina igual sorprendiéndote un poco la impunidad con que lo plantea. Presentamos un pedido de informes con todo el Frente de Todos, que intentamos que se trate en la sesión de la legislatura, pero que el oficialismo no lo quiso tratar y lo mandó a tratamiento de comisión. La verdad es que nos preocupa muchísimo porque nos están llegando muchísimas denuncias de situaciones que están pasando. Cuando Macri accede al gobierno en el año 2007, montó con Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay, la UCEP, que era la Unidad de Control del Espacio Público. Yo estoy embarazada hace 5 meses, ¿no? Y esa noche estaba acostada durmiendo, aparece la gente del camión blanco, de la UCEP, y nos bajan a los patadas, a piña. Parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo. La realidad es que ninguna persona quiere ver ni convivir con personas en situación de calle porque queremos que todas tengan su techo. ¿Cuál es la actitud que tienen los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires respecto a esta convivencia con las personas en situación de calle? Hay muchísimos que son solidarios, que colaboran, que les llevan viandas de comida, y eso lo vemos en todos los barrios. Y también hay otros que piden que los saquen y que tienen otra actitud. Por eso nosotros le demandamos al Estado, no solo nosotros, sino el conjunto de organizaciones que trabajan con esta temática, que haya un censo real para poder abordarlo y así tener las políticas específicas. Sabemos que la vivienda es un derecho y que con los niveles de indigencia y pobreza que hay en la Argentina, lamentablemente las personas sin techo van a seguir estando en la calle. Pero ¿qué políticas públicas son posibles para abordar esta problemática? Buena pregunta, Flor, la que dejás picando. Sabemos que estás con una entrevistada. Sí, acá estamos porque seguimos en Frida, este centro integral que recibe aproximadamente 40 personas todos los días. Lidia es parte del equipo acá de Frida y bueno, acá nos compartía cuáles son las principales demandas que tienen, sobre todo en estos días de tanto calor. Y bueno, las demandas que tenemos es que viene mucha gente a buscar comida y agua, porque estamos llenos de ranchadas. Sobre todo alrededor del Garrahan. Claro. Ahí te escuchan del otro lado Luli Trujillo y Pablo Caruso. Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. La primera pregunta es ¿cuáles son las respuestas que está dando en este momento el gobierno de la ciudad frente a el calor que está haciendo y las personas en situación de calle? No está dando ninguna respuesta de parte del gobierno. O sea, ni siquiera la gente que está ranchando, ni siquiera una botella de agua mineral. Nada. Pero si quisieran ir a algún refugio, Lidia, te pregunto, ¿existen esos lugares hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo? No entendí. Sí, ¿Cómo no lo escuché? Digo, si no existieran lugares como Frida o como Monteagudo, ¿habría lugares que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde poder ir a buscar comida, buscar agua, buscar una ducha para estar más fresco, poder dormir? No. ¿No existen? No, yo sé que están las duchas en Congreso, pero después otros lugares como la iglesia también puede ser, pero tienen horarios, así que no hay como Frida y Monteagudo. Claro. ¿Cuántas personas están en este momento recibiendo techo allí en Frida?
40 personas. Bien, y respecto del calor, ¿cómo trabajan? ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, acá las chicas tienen dentro de todo tienen sus ventiladores, mantenemos las compañeras fresquitas, agua todo el tiempo, los niños, Luli, Pablo, acá estamos también con Antonella, que vive acá, que está hace ya mucho tiempo. ¿Cómo fue que llegaste a Frida? Bueno, yo llegué por intermedio de la página de Facebook. Yo me encontraba en una situación de vulnerabilidad. Yo alquilaba en un hotel y vivía situación de violencia por parte de un vecino. Y al tener una situación precaria económicamente tenía que buscar un lugar alternativo para poder sostener y mejorar mi situación de búsqueda de otro inquilinato. Y surgió la posibilidad de este hogar y me comuniqué con el equipo de trabajadoras sociales de ese momento acá en el hogar y ellas me abrieron las puertas con todo su amor. Lili me recibió con todo su cariño y todo su abrazo del alma. Y acá me encuentro muy bien y creciendo en mi transición. Soy una mujer trans de 54 años que inició su transición a los 50, ya de adulta. Y me encuentro creciendo en todo, estudiando una profesión de acompañamiento terapéutico. Antonella, ¿y cómo le explicás al gobierno de la ciudad que trata a las personas que están en situación de calle de incidencias, las necesidades que tienen? Y bueno, yo pienso que tendrían que pensar un poco más con humanidad, con el corazón, y pensar que somos humanas, que somos humanos todos y que tenemos el derecho de tener mejores condiciones de hábitat, mejores condiciones en salud, en todo lo que corresponda, ¿no? Al bienestar, a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pienso que este gobierno no está haciendo mucho. Solamente esta institución y su directivo, que es el señor Horacio, que se encarga de ayudar a todas las personas que necesitan. Así que bueno, el gobierno tendrá que tomar medidas, tendrá que pensar un poco más. Y bueno... Luli, sí. Pablo, ahí ella no las está escuchando porque no tiene retorno, pero no sé si tiene una pregunta ahí desde el piso. No, agradecerle a Antonella, agradecerle a Lidia y a, a todos los que laburan con tanto amor en estos lugares, ocupando ese lugar que el Estado lamentablemente no lo está haciendo, ¿no? Y no solamente eso, todo lo que contaste acerca de las incidencias en la calle es criminal, directamente es criminal, ¿no? Flor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, nos vamos al corte. Último en Desiguales, volvemos y algo más. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Festival País 2023. Salta. Más que ahora me quedé sin ti. La Chaya Rosarina. La alegría del carnaval en Rosario de la Frontera. Martes, desde las 22:30. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión pública. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Ya pasaron las vacaciones. Agarra velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes. Y arranca con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro. Conectando con vos. Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El que hayan elegido un papa latinoamericano es casi una revolución. Que antes nunca había escuchado.
hermanos papas tan comprometidos. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El Papa que está con los últimos, con los descartados, con los marginados. Con Francisco no se jode. Grazie a Papa Francesco io sono la prima donna a ricoprire questo ruolo in Vaticano. Nosotras movemos el mundo por la democracia. 10, 11, 12 y 29 de marzo nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales, talleres, espectáculos y mucho más. Más participación, más federalismo, más igualdad. Celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla. Te esperamos. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Últimos minutos de Desiguales. No queremos dejar de mencionar lo que está ocurriendo con 122.000 usuarios. 122.000 Solo en usuarios. AMBA, ¿no? Solo en Por eso, esto es Edenor y Edesur. Muchos más de Edesur que de Edenor, que en este momento están sin luz, cuando en la ciudad de Buenos Aires hacen más de 35 grados y estamos en una ola de calor insana ya a esta altura. 122.000 son los usuarios. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de personas que viven en una casa o que van a una escuela o que tienen un comercio. Esto es tremendo. Sí, y también las respuestas que hay respecto de las empresas que proveen estos servicios. Sí. Habría que privatizar, ¿no? Ya a esta altura. Ah, no, pará. Porque las respuestas que se dan o eventualmente las políticas respecto de las multas, bueno, vamos a ver qué consecuencia tiene. Creo que hay un informe dando vuelta, un informe pendiente respecto de esto. Sí, un informe que va a llegar en 90 días. Dentro de 90 días que va a elaborar el ENRE para determinar cuáles son las condiciones en que se presta el servicio. A Edesur. A Edesur en particular, y además con la posibilidad de que esto sea el antecedente para una eventual quite de la concesión. Bueno, claro, que dentro de 90 días, habiendo bajado la temperatura, no perdamos el calor del reclamo, que implica ver qué pasa con la concesión, ¿no? Le decíamos luz a Fiorentino, que a la tarde no tenía. Sí, por favor. Yo tampoco. ¿Vos tampoco? No. Le deseamos luz a Barragán también. Gracias. Mañana 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Chao.